Hola queridos amigos, amigos del Señor y de la palabra y de su palabra eterna. Mi nombre es José Moreno, como siempre con el gusto que tenemos siempre de estudiar la palabra del Señor de manera semanal, así como lo estudiara los apóstoles en tiempos de nuestro Señor Jesús, así como lo estudiara el escriba Esdras, así como lo estudiara el pueblo de Israel semana a semana. Así cada semana tenemos una hermosa porción de la palabra de Dios, y en esta ocasión es Éxodo 30 a Éxodo 34. Si tú ya has leído la palabra del Señor, sabrás que este pasaje tiene 7 hechos muy importantes. Voy a leer un poco acerca de ellos en Éxodo capítulo 31, el último versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Un par de tablas, ¿sí? Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nunca antes el ser humano había visto ni ha visto algo parecido. Algo escrito literalmente por la mano de Dios aquí en la tierra. ¿Qué pasó con esas tablas? ¿Dónde están esas tablas? ¿Alguien ha visto esas tablas? Esas tablas se rompieron. Esas tablas Moisés las rompió. Tú dices: Moisés, o sea, tú sabes lo que valdrían esas tablas en un museo el día de hoy. Tú sabes el valor que tendrían. Moisés las rompió. Posiblemente uno de los objetos más valiosos que el ser humano pudiera haber llegado a tener, Moisés lo rompió. ¿Pero por qué lo rompió? La primera vez que yo leí este pasaje dije: ¿pero por qué lo rompió? Deja tú las tablas. ¿Sabes qué es lo que se rompió en este pasaje? Algo muy importante. Se rompió un pacto. Se rompió un acuerdo, se rompió un convenio, se rompió un pacto de amor. ¿Has asistido a alguna boda? Dentro de un par de semanas, mi familia y yo vamos a asistir a una boda. Estamos todos ahí muy contentos. Los novios están muy preocupados haciendo todos los preparativos. Los invitados ya estamos. La esposa, ya sabes, ya se probó el vestido. Mi hija también. Los familiares también. En fin, todo mundo tiene preparado ese día. ¿Por qué? Porque las bodas nos hablan de pactos. Las bodas nos hablan de acuerdos. Las bodas nos hablan de sonrisas. Las bodas nos hablan de estar de acuerdo 2 personas. Qué maravilloso es cuando 2 personas se ponen de acuerdo. Caso contrario, también obviamente es muy triste. Cuando 2 personas, cuando 2 familias, cuando 2 países no están de acuerdo. El día de hoy quisiera yo, en lugar de hacer un chiste, mejor vamos a hacer una oración, y te voy a pedir que me acompañes, porque el día de hoy delante de nuestros ojos está pasando una guerra entre países allá en Europa, y hay personas que creen en el Señor, que nos están mandando testimonios cada semana y nos están diciendo cómo está siendo sacudida su vida en Ucrania. Estas personas tienen amigos y de repente pues ya no se pudieron despedir porque tuvieron que enlistarse para defender a su ejército. Otras personas que no son de la nacionalidad ucraniana están teniendo que ver la necesidad de salir del país. ¿Por qué? Porque los bombardeos están cayendo muy cerca. Algunos otros no saben qué hacer. Hay personas que están entrando en crisis. En fin, como te dije, cuando hay acuerdo, hay sonrisas. Cuando hay desacuerdo, hay guerra, hay fricción, hay tristeza. Señor y Padre, tú eres el Señor de la paz. Tú eres Dios todopoderoso y tú puedes traer paz en aquel lugar de la tierra. Un conflicto así puede escalar y puede traer, Señor, problemas, no solamente entre esas 2 naciones, sino pueden añadirse más naciones al conflicto, y la guerra y el desacuerdo puede crecer. Te rogamos, Señor, por todas las personas que están viviendo en ese conflicto allá en Ucrania.
para que tú les guardes, les salves y les protejas. Que cese, Señor mi Dios, las hostilidades y que pronto, pronto llegue la paz y llegue el acuerdo. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Pues bien, amigos, en este pasaje tenemos un pasaje interesante, pero realmente sí es un pasaje que es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es un desacuerdo. Es un desacuerdo en el cual estaba todo muy bien, Dios había dado su palabra, le dio las tablas, pero cuando baja Moisés, el capítulo 32, mi Biblia dice el becerro de oro. Espero que tú hayas leído en alguna ocasión este pasaje, el becerro de oro. Y obviamente si tú vienes de una cultura como cualquier cultura americana, sí, llena de imágenes y cosas por el estilo, a lo mejor no dimensionas la gravedad del asunto. Pero el hecho de que el pueblo escogido de Dios, al cual se le prohibió hacer imágenes, al cual se le prohibió hacer cualquier imagen de Dios, tenga ahora una imagen, ¿verdad? Para decir, este es tu Dios, es algo sumamente grave. Si Dios hubiera querido que se hiciera de él una representación, si Dios hubiera querido que se hiciera de él una imagen, lo hubiera pedido, pero todo lo contrario. En el primero de los mandamientos es exactamente lo que Dios prohibió. Dios es invisible, a Dios no se le puede ver. La Biblia dice que Dios es espíritu. No podemos hacer una imagen, no importa si es escultura, si es dibujo, si es cualquier cosa, y decir esto es algo que representa a Dios. Eso es algo que a Dios le incomoda. En serio le incomoda. Es algo muy fuerte. Si tú amas a una persona, no vas a hacer algo que le incomode. Tampoco te vas a tratar de justificar. Yo he oído muchas personas que dicen, bueno, pero es que es como tener la foto de mi mamá, la foto. Sí, pero Dios no es tu mamá, Dios no es tu papá, Dios no es un ser humano. Dios es grande, maravilloso, y su palabra es perfecta. Y si Él dice, no hagas imagen de mí, Él sabe lo que dice. Él sabe lo que dice. El creador de la vida, el creador de este mundo tan hermoso, Él te permite que con tus ojos tú puedas ver muchas cosas, pero Él dice, no, nada comparado a mí. Absolutamente nada comparado a mí. ¿Y cómo voy a saber, cómo voy a seguirte, Dios? Dice, a mí me vas a seguir por fe, no por vista. Dice el Nuevo Testamento, a Dios no lo seguimos por vista, a Dios lo seguimos por fe, en el corazón. Nosotros lo seguimos así. Si Dios hubiera querido que hubiera una imagen de su Hijo, hubiera mandado a su Hijo en este tiempo digital donde se le toma foto a todo. Pero por supuesto que no. Tampoco hay una imagen de su Hijo Jesús, ¿no? Dices tú, claro que hay muchas imágenes, ninguna de esas es verdad, todas son mentira, ninguna de esas es así. Dios no quiere que se tenga imagen de Él, Dios no quiere que se tenga imagen de Él. Y el pueblo de Israel hizo exactamente lo contrario. Es como si tú le das lo más precioso a una persona y en ese momento la persona lo tira. Me recuerdo que en una ocasión me estaba platicando mi papá que vendió un coche. Había un amigo de él que quería un coche, estaba enamorado del coche que tenía mi papá. Era, no voy a decir la marca, ¿verdad? Pero era un coche de esos coches de los años 50, ¿verdad? De los años 50, coches muy, muy fuertes. Y siempre le había dicho, contador Moreno, véndame su coche. El día que venda su coche, estaba clavadísimo con ese coche. Resulta que finalmente mi papá se lo vendió. Aquel amigo suyo estaba tan feliz, se subió al coche y literalmente por aquí se subió al coche. No avanzó, dice mi papá, no avanzó ni una cuadra cuando tiene un accidente y choca el coche. No es posible. Bueno, algo muchísimo más fuerte, cuando tú le das el amor a una persona. Vamos a pensar en un matrimonio.
Imagínate que un matrimonio se están casando, se acaba de casar y allí todavía no termina la boda, y la novia va y le da un beso a alguien que no es el marido. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, ahora sí ya estamos dimensionando, ya no es un coche, ¿verdad? Ya es una boda. Bueno, todavía algo más fuerte. Dios ha dado su palabra, ha escrito en tablas de piedra su palabra para un pueblo especial, y ahora ese pueblo fabrica con oro que tenían en abundancia, fabrican un becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Alguien dirá, ¿para qué tenían ese oro, verdad? Espera, Dios nos da siempre lo material, pero precisamente para que confirmemos el pacto, no para que lo quebremos. Dice Éxodo capítulo 11, vamos a ver qué pasó en Éxodo o de dónde sacaron ese oro. Éxodo capítulo 11, dice la escritura que cuando salió Israel de Egipto, versículo 2 y 3, dice así: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Así que en la salida de Egipto, Dios llenó de oro y de plata al pueblo de Israel. Él tenía su propósito, construir el tabernáculo. Sin embargo, el pueblo de Israel lo que hizo fue utilizar mucho de ese oro, pero para otro propósito. Esto me recuerda cuando las familias empiezan con nada. ¿Has visto a personas así, a un matrimonio que empiecen con nada? Mi esposa y yo empezamos con menos de nada. Y hay muchas familias que empiezan así, y ¿sabes qué? Empiezan muy contentas. Mi esposa y yo empezamos también siempre muy contentos el matrimonio. No teníamos nada, no teníamos mucho, ¿sí? Y los matrimonios que así empiezan generalmente muy contentos, ¿sí? Sin embargo, Dios los bendice, nos bendijo a nosotros, y hemos visto cómo ha bendecido a muchísimos matrimonios. Como no tienes nada, hay que esforzarse mucho. Como solamente tienes a tu pareja, pues siempre la ves con ojos de amor, siempre sonriente, siempre... yo me acuerdo que cuando me desperté, después de mi noche de bodas, me desperté, vi a mi esposa y dije, no puede ser. Todavía no lo creía yo, dije, me dijo que sí. Estaba yo tan contento de que esa hermosa joven me haya dicho que sí cuando le dije, ¿quieres ser mi esposa? Y verdaderamente esto es algo que deberíamos de conservar, ¿verdad? También las ganas por trabajar. Oye, no tenemos mucho dinero, pero tenemos muchas ganas. Y empieza a llegar la bendición. Al rato, la noticia. ¿Qué crees, amor? ¿Qué? Estoy embarazada. ¡Wow! ¡Qué felicidad! No teníamos familia, ahora ya tenemos una hija, un hijo, otro hijo, y empieza a venir la bendición. Y empiezan a venir los grandes momentos, y le sacas foto a esos momentos, y mira, y te empiezas a llenar de tantos momentos tan bendecidos, que muchas veces la gente empieza a cambiar su corazón. A lo largo de ya casi 30 años que mi esposa y yo tenemos de casados, hemos llegado a tener momentos en los cuales obviamente la alegría esa de esos primeros años, esa dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y es que esa primera alegría es muy buena, es muy bonita, pero esa no va a sostener tu matrimonio. Tú tienes continuamente que revisar, a ver, ¿quiénes somos? ¿Por qué hemos sido bendecidos? ¿Para qué Dios nos ha dado esta bendición? Eso mantiene humilde tu vida. Porque cuando no te das cuenta de quién has recibido esas tablas escritas por Dios, esa bendición, ese oro, quién te dio la gracia para ese trabajo, quién te dio la gracia de que
alguien te quisiera en este mundo, ¿verdad? De que ese hombre se fijara en ti, mujer, de que esa mujer te dijera que sí a ti, hombre. Cuando tú pierdes de vista que todo lo bueno que has recibido, lo has recibido de Dios, empieza a cambiar tu corazón. Y en nuestro matrimonio, mi esposa y yo siempre estamos continuamente haciendo esto. Cada aniversario nos recordamos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha bendecido, que es Dios el que puso el sí en mi esposa, que es Dios el que puso la valentía y el ánimo para proponerle matrimonio a mi esposa, para mí, ¿verdad? Es Dios el que nos dio ese amor, es Dios el que permitió que mi esposa finalmente quedara embarazada, porque hubo muchas dificultades en cada uno de los embarazos de mi esposa y hubo una gran bendición en cada uno de los nacimientos de nuestros hijos. Y cuando nosotros nos olvidamos de la fuente de bendición, corremos grandes peligros. Y esos grandes peligros es lo que le está ocurriendo a muchos matrimonios el día de hoy. Minutos antes de grabar esta clase, acabo de recibir una de las llamadas, algo así como un capítulo 32 de Éxodo, donde ella decidió dejar la casa, donde ella, mira, teniendo familia, teniendo unos hijos hermosos, maravillosos, unos jóvenes prometedores, brillantes, trabajadores, los abandona. Donde tiene un marido que siempre ha creído en Dios, donde el día de hoy está destrozado, donde dice, ¿qué pasa? Y obviamente la pregunta es, ¿dónde está Dios? Doy gracias al Señor porque su fe es firme, su fe no falta. Pero ¿y qué pasa de los hijos? Ahora, este es un caso. Hace algunos meses, hace ya un año, fue el caso contrario. Es él, en otra familia, el que decidió abandonar el pacto. Y es fecha en que los hijos no logran levantarse por completo, porque el golpe es tremendo. Un Éxodo capítulo 32 en una familia es durísimo. Cuando la infidelidad llega y dice, no, de todas maneras, ¿saben qué? Se rompe el pacto, se rompe la familia. Es algo sumamente fuerte. Y la pregunta es, ¿por qué Israel, habiendo visto todas las maravillas que vio en Egipto, recibiendo el maná, una comida que nadie ha comido, recibiendo agua de una peña, o sea, sí, una piedra se abre y sale agua, un agua deliciosa, viendo esas cosas, viendo la fidelidad de Dios, y ahora quieren una imagen, un idolito, algo que no vale, lo quieren como si fuera el Dios que los rescató. Es como la esposa que deja su familia, deja sus bendiciones, deja su marido, deja todo eso que se construyó por ir con alguien que le está engañando. Es como ese hombre que de repente ve con muchos mejores ojos a una mujer que no es su esposa, que no le ha dado los hijos, que no ha estado con él en las buenas y en las malas, que no lo quiso cuando no tenía nada. Pero hoy que tiene mucho, ¿verdad? Hoy le sobran admiradoras. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con ese hombre que deciden romper su pacto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que decide quitarse el anillo y decir, esto no es tan valioso? ¿Cómo es posible que haya personas así? ¿En qué momento se perdieron del camino? 1, 2. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede otra vez reparar eso? ¿Podrá volver esto a su lugar? ¿Qué hacemos para que no suceda? Si tu familia no ha sido víctima de la infidelidad, felicidades, pero quiero decirte, esa infidelidad está tocando a la puerta de cada uno de los matrimonios creyentes y no creyentes el día de hoy, y está tocando y se está llevando entre los pies a muchos, como se llevó a Israel en Éxodo capítulo 32. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasa? Si tienen al Dios verdadero, tienen las bendiciones,
¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que le pasa a cualquier persona que no tiene y de repente tiene. Mi abuelita decía, el que nunca tiene y ve tener, loco se quiere volver. ¿Qué pasa cuando uno recibe tantas bendiciones? Mira, la esposa esa ya te dijo que sí, ya se casó contigo, ya te quiere, ya te ama, te admira todo lo que tú haces, ya te da hijos, esos hijos te quieren y en el trabajo empiezas a prosperar y llega el momento en que esa persona empieza a pensar, es que es una buena persona. Esa persona empieza a pensar que es una grandiosa persona. Esa persona empieza a pensar que es demasiado para su pareja. Empieza a pensar que es demasiado para su familia. Que él en sí o ella en sí es una gran bendición. Que está siendo desaprovechado. Que toda la bendición que llega a su casa es gracias a él o a ella. En Deuteronomio capítulo Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18, Dios advierte a Israel esto, se los advierte claramente. Fíjate lo que está diciendo aquí. No vaya a ser que de tanta bendición, dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, ha traído esta riqueza. ¿Sabías tú que el dinero, la riqueza, la bendición es precisamente la falta de conciencia sobre ello lo que destruye los matrimonios? Por ejemplo, el caso que te digo de la llamada que acabo de recibir, ella está yendo tras del dinero, porque piensa que lo tiene mucho mejor en otro lugar, que lo merece, que verdaderamente ella es merecedora de todas esas cosas. Y aquí dice el Señor, no vaya a ser que tú digas en tu corazón, por mi fuerza, por mi mano yo he traído esta riqueza. Si tú eres una persona, a ver, te voy a hablar a ti, si tú eres casado y tú estás sintiendo que tú estás dando mucho y que toda la bendición de tu matrimonio se debe gracias a ti y que del otro lado están poniendo muy poco o que en realidad no te merecen, tú te estás acercando peligrosamente a esta advertencia. Tú tienes que recordar esa canción muy sencilla, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. No eres tú, no son tus habilidades, no es tu linda cara, no es tu fuerza, no es tu grandiosa fe, no son tus talentos. Es Dios el que te ha dado la fe, es el que te ha dado los talentos, el que te ha dado la familia, el que permitió que un día con alegría alguien pusiera un anillo aquí, el que permitió que un día con alegría y llanto salieras de un quirófano y en lugar de ser 2 ahora son 3 o que fueran 4 y que abraces a tus hijos y que tengas una familia. Es Dios el que permite todo. No pienses que son las habilidades que tú tienes o que tú te has vuelto una persona tan maravillosa que ya tu familia no es digna de ti. Si tú estás empezando a pensar así, o que la vida te debe algo, o que no son buenos contigo en tu familia, te estás acercando peligrosamente a ese becerro de oro. ¿Y vas a ir en pos de un ídolo? No. Por supuesto que no, dice, sino que, versículo 18, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sabes por qué Dios te ha dado bendición? ¿Por qué te ha dado salud? ¿Por qué has pasado una pandemia? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te ha dado hijos? Y esos hijos han crecido. Porque esos hijos, esa hija, tal vez tengas una hija hermosa, que muchos quisieran tenerla como de esposa, ¿verdad? ¿Sabes quién te dio esa hija hermosa? ¿Sabes quién te dio ese hijo talentoso, ese hijo brillante? ¿Sabes quién? Es Dios. Yo sé que tú has puesto todo tu empeño, todo tu trabajo. Muchos dirán, y mis noches de desvelo, y pagarles la escuela, y hacer esto por ellos, y hacer esto por ellos. Eso era apenas lo mínimo que nosotros como padres debemos hacer. Pero en realidad, quien ha llenado de gloria nuestra familia es el Señor. Él es el que ha
dado la bendición. En la medida en que tú recuerdes eso, tú te mantendrás humilde. Mejor si tú estás teniendo este tipo de tentaciones donde dices, ¿sabes qué? No estoy siendo valorado. Siéntate honestamente delante de tu pareja. Siéntate y dile, ¿sabes qué? Me estoy equivocando. Así. Dile de esa manera, me estoy equivocando porque estoy pensando que ya no me mereces, ya no siento esa alegría como cuando éramos jóvenes. Y dile, me estoy equivocando. Sé honesto. A lo mejor tú dirás, no, se está equivocando él, se está equivocando ella. No. Te estás equivocando. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, con mucho menos, disfrutabas más. ¿Por qué? Porque creías en el Señor. ¿Por qué? Porque recibías de Él bendición. ¿Por qué? Porque con humildad la recibías. ¿Sabes lo que mi esposa y yo hacemos para evitar construir becerritos de oro en nuestras vidas? Porque Dios nos ha bendecido de muchas maneras, como te digo, salud, alegría, bendición. Tenemos todo lo necesario. ¿Sabes qué hacemos? Por ejemplo, nosotros destinamos de nuestros recursos una parte para donar a gente que no nos lo agradece. Eso es sumamente importante. Porque muchas veces si tenemos ahí las cosas, a veces las gastaríamos en cosas que no valen la pena y eso va construyendo un ídolo dentro de nosotros. La peor cosa que podemos hacer es hacer de nosotros mismos un ídolo. Eso no debe de ser. Israel quebró el pacto de esa manera, como muchos creyentes el día de hoy se están equivocando y están permitiendo que se construyan becerros de oro al interior de sus casas. Es muy importante que si tú eres papá, si tú eres mamá y observas que tus hijos están construyendo ese tipo de ídolos, que se están clavando muy fuerte admirando ciertas cosas, ciertas personas, están admirando el dinero, están admirando la fama, están admirando el poder, están admirando ese tipo de cosas, están admirando filosofías. Es muy importante que tú les digas, derriben esos ídolos. Por supuesto que no. Hijos, las bendiciones las da Dios y las da para que sea confirmado el pacto de amor que hay entre Él y nosotros. Dios no dejó a Israel en el desierto, por supuesto que no. Moisés intercedió por ellos, así como tu papá y mamá puedes interceder por tus hijos si es que se están desviando. Esposa, por tu esposo, si es que se está desviando. Esposo, intercede por tu esposa si es que se está desviando. Obviamente cada quien tomará sus decisiones. Al final cada quien tomará sus decisiones. Sin embargo, Dios puede recobrar ahí donde se ha perdido. En esa ocasión el pacto fue quebrado, efectivamente, pero precisamente por eso vino la renovación del nuevo, es decir, el pacto renovado. Porque el nuevo pacto, que no es el Nuevo Testamento, desde luego, no es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto no es un pacto nuevo que no existía. No es cierto eso de que Dios hace un pacto con otro pueblo, cosas así. No, Dios ha hecho un pacto renovado con Israel en el cual hemos sido incluidos. Pero ¿cómo es esto? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Este capítulo, esta porción de esta semana es de muy valientes. Y aquí hay una clave muy importante. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas que mejor puedes hacer no es no equivocarte, porque todo el mundo nos equivocamos. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer es que, habiéndote equivocado, no lo ocultes. En el momento que alguien que no es tu esposa te está llamando la atención, te está gustando, no lo ocultes, ¿sí? No lo ocultes. Yo, por ejemplo, de mis medios electrónicos no tengo nada oculto, ni para mi esposa, ni para mi familia, ni ella para mí. No tenemos contraseñas. ¿Por qué? Porque sabemos que en lo oculto va a haber muchos problemas. Yo no quiero perder las bendiciones que Dios me ha dado. Tú tampoco, ¿verdad? Entonces, no mantengas cosas ocultas de tu pareja.
¿sí? No mantengas cosas ocultas, por el contrario, no mantengas cosas ocultas de Dios. Y si en algún momento la tentación está llegando, no lo mantengas oculto, que para eso es tu pareja, para poder escucharte y que tú llegues y le puedas decir lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Puede ser que se enoje, puede ser que se moleste, es obvio, es natural, pero tú le puedes decir: yo no quiero perder nada de lo que Dios nos ha dado, por el contrario, quiero confirmarlo, quiero reafirmarlo. Si es necesario que se pierdan cosas, mira, que se pierda una relación por allá afuera, que se pierda un negocio, que se pierda un trabajo, que se pierda cambiarse de lugar, cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, lo que sea necesario, pero no perder las bendiciones que el Señor te ha dado. Yo te voy a invitar a que pongas en la balanza lo que Dios te ha dado con aquello que te está ofreciendo el mundo y que busques al interior de tu familia sin ocultar nada, y que tú valores verdaderamente las cosas grandes y maravillosas que el Señor te dio. Si tú confiesas el pecado y te apartas de él, encontrarás la misericordia grande. Dios restauró el pacto con Israel, de la misma manera en que hay muchos matrimonios que pueden con alegría volver a restaurar su pacto, volver a tener esos tiempos, quedarse en la pareja permaneciendo fieles. Hay una cosa que en mis primeros años de creyente en el Señor se me grabó mucho del Apocalipsis, que dice: el que permaneciere hasta el final será salvo. En estos tiempos de dificultad nosotros tenemos que permanecer fieles, si somos casados, a nuestro matrimonio, pero también, si creemos en el Señor, tenemos que permanecer fieles precisamente a Él, porque lo vamos a necesitar. Las guerras, como la que se está viviendo al otro lado del mundo, allá en Europa, se van a incrementar lamentablemente. Pedimos por la paz del mundo, pero sabemos que esto se va a incrementar, estos conflictos se van a incrementar, los desacuerdos se van a incrementar, las noticias de que cada vez más matrimonios se van a separar, esto también va a ocurrir. La gente va a empezar a dejar de creer en el Dios que le dio todas sus bendiciones. Pero para ti, que estás siguiendo estas enseñanzas, uno de los anhelos más grandes mío, de mi esposa, de mis hijos, hacia ti, es que permanezcas fiel al que te ha dado todo, y nunca vayas corriendo tras de ídolos inútiles, aunque sean de oro, porque no te servirán de nada. Por el contrario, sigue firme en el camino del Señor. Que el Señor te bendiga, el Señor esté contigo, comparte, ¿sí? Dale clic a la campanita y suscríbete si todavía no lo haces. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.